Hola a todos, bienvenidos a Tu Vocación, un regalo de Dios. Este es un espacio en donde nos sentamos a charlar con quienes han hecho de su trabajo un propósito para que a través de sus historias nuestros oyentes encuentren una guía hacia su propia vocación. Así que prepárense para inspirarse. Hoy vamos a hablar con el doctor Francisco Javier Linares. Vamos a hablar acerca del mundo del derecho y con este invitado de lujo, pues la idea es como ir entendiendo un poco acerca de esa profesión. Pachito, bienvenido. Hola, Paola, y a todos los que te escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Y te digo Pachito y para que los demás lo sepan, básicamente no es por confianzuda, es que Pachito es mi amigo de toda la vida, así que me resulta muy difícil decirle Francisco, así que vamos a arrancar desde cómo somos. Además somos compadres. Somos compadres además, exacto. Bueno, bueno, Pachito, para arrancar rompiendo el hielo, pues dicen que los hobbies nos definen tanto como el trabajo. ¿Hay alguna actividad que te apasione, que de alguna manera nutra tu vida? Pues hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. No había pensado en hobbies. Uno a veces por el tema laboral se desenfoca de los hobbies, pero a mí me gusta mucho el tema como de los carros, la mecánica, esas cositas así de niño chiquito que mirar cacharrear carros, me Ajá, encanta eso. Me qué encanta eso. Eso me delicia. gusta mucho. Lo comparto mucho con mi hijo, hablamos mucho de ese tema, de hecho. Es chévere mirar y entender. Bueno, ir nutriendo el ojo también es una forma, Sí, pero también conocer. Yo creo que eso sirve mucho, ¿no? Y también tener como otras formas de salirse y tener maneras de hablar con la familia que no necesariamente tengan que ver con el trabajo. también me gusta mucho estar como enterado de la actualidad, sino que pues últimamente es muy sensible tocar esos temas, entonces pues bueno, los dejo para mí. Sí, no, sí, muy bien. Bueno, Ujú. Pachito, pues gracias por contarnos esto. Y bueno, ya para entrar en materia, la idea es que conozcamos un poco acerca de ese profesional que eres hoy. La idea es como entender un poquito ese camino que ha sido tu carrera, pero arranquemos desde hoy, desde el presente. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, pues yo soy abogado, eh, ejerzo y actualmente y ya llevo 10 años vinculado a la rama judicial y actualmente soy secretario en un juzgado penal del circuito. Estoy en Gachetá, Cundinamarca, mi pueblo natal. Estoy en Gachita desde hace un año, exactamente, no exactamente, ya en noviembre voy a cumplir un año. Y el resto de labor profesional la ejercí también en la rama judicial, pero en Bogotá. O sea, estuve en varios juzgados, en Palo Quemado, y los últimos años también estuve en los juzgados de adolescentes, precisamente. Ujú. Juzgados penales para adolescentes. Ok. Uno se imagina eso lleno de papeles por todo lado. Sí, al principio, pero pues la pandemia cambió todo, ya no hay papel. Aunque hay quienes se resisten todavía y mantienen dos expedientes, mantienen uno impreso y otro digital. Pues, bueno, se enredan un poco la vida, pero pues ha sido chévere la Por si transformación. O acaso. sea, eso fue muy duro para muchos, para todos, yo creo, la adaptación. Pues a mí me gusta un poco la tecnología, entonces no fue tan traumático. Pero pues mira que si uno recapacita, uno pues somos la generación que hemos vivido todas esas transformaciones. Porque acuérdate que nosotros aprendimos a escribir en máquina de escribir, tapando las Sí, letras con cinta. no, y hoy en día yo todavía soy capaz de escribir sin mirar el teclado, así que funcionó. Yo también me equivoco, pero no pasa nada, no miro al teclado realmente. Entonces Funcionó. imagínate, esa transformación que hemos vivido desde que empezamos con una máquina de escribir que se borraba con un papelito de arroz y Ujú. ahora pues ya estamos hablando de expedientes digitales y este tipo de reuniones remotas. Entonces es una transformación súper rápida y hemos sido testigos, incluso hasta partícipes de muchas cosas. Sí, bueno, súper bien. Mm. Bueno, ¿y a qué se dedica un abogado como tú? ¿En qué consiste un día a día? Bueno, en mi cargo de secretario, pues en los juzgados, específicamente donde yo estoy, que es un juzgado penal, penal es que se dedica a conocer de los delitos. Entonces, hay muchas actividades, o sea, es muchísimo, pero entonces digamos como para entender la estructura de mi oficina,
Está el juez, sigo yo en jerarquía, el secretario, que pues tengo que estar pendiente del despacho, del personal. Hay otra persona que se encarga como de escribir mucho para el juez, yo también lo hago. Y otros compañeros pues que nos colaboran mucho con el tema administrativo, notificaciones, correos, bueno, en fin, la organización del despacho. Y pues básicamente la especialidad de nosotros, como te decía, es el penal. Recibimos o sea, llega una denuncia, la fiscalía hace su investigación y cuando ya tiene pues cierta investigación con probabilidad de condena, entonces llegan ante el juzgado, se cita con la defensa y ahí se adelanta todo lo que se conoce como el juicio oral. Se debaten las pruebas y finalmente en el juzgado mi jefe o a veces entre nosotros los consultas decidimos si es culpable o inocente la persona. Eso a grandes rasgos y además pues, conocemos las acciones de tutela. Eso es digamos que el mayor triunfo de la Constitución de 1991, pues, para que todas las personas se invoquen en la protección de sus derechos fundamentales. Eso es otro día a día de los juzgados, conocer acciones de tutela y fallar acciones de tutela. Básicamente, a grosso modo, es eso, es eso. Eso es mucho lectura. Todos los días y muchos problemas de toda índole, de toda índole. ¿Y qué aspectos de tu trabajo disfrutas más? Y aprender mucho, porque todos los días, esto es un reto, todos los días sorpréndeme. Entonces todos los días se aprende mucho y se conoce mucha gente. O sea, los problemas, la problemática del país, uno, aprende a entender cuáles son los problemas que tenemos como sociedad y pasan muchas cosas. Digamos, cuando estuve trabajando en los juzgados de adolescentes, eso me permitió entender mucho por qué la sociedad es como es, porque hay personas que delinquen. Entonces a veces juzgamos que porque pues, creemos que las personas son malas, pero entonces yo veía chicos que, o sea, los chicos son responsables penalmente a partir de los 14 años. Yo veía que, pues sí, hay pelados que pueden cometer delitos por rebeldía, porque la adolescencia les dio duro, pero en su mayoría es por el ambiente social, por el entorno, porque no conocieron otra cosa, porque no tuvieron oportunidades. Entonces, sí, es interesante saber el por qué la sociedad está como está, más de una sociedad tan desigual como la nuestra. Eso me ha permitido entender como las razones de fondo, que a mi Uy, juicio sí. es la desigualdad y la falta de oportunidades. No es la persona, sino que la persona crece en un entorno y no conoce otra cosa, pues va a hacer esa cosa. Tú utilizas mucho la palabra conocer, ¿no? Yo la reconozco bastante del derecho y creo que el conocer es eso, como que permitirse abrirse la mente Ujú. para cosas. Sí, claro, y entender que no es tanto la persona, sino que es su entorno, pues todos cometemos errores. Y entonces cuando una persona, bueno, hay de todo, lo que digo, o sea, nadie está exento de estar en problemas jurídicos. Eso es como la muerte. Y para llegar a la cárcel no necesita de no estar libre. Entonces, como, como para morirse no necesita de no estar vivo, lo mismo le pasa con la libertad. También se aprende a valorar mucho la libertad, porque digamos, en el área penal uno ve las personas que a veces por un error en su vida o porque alguien se ensañó contra ellas resultan privadas de su libertad. Aprende uno a valorar también la libertad. Se aprende muchas cosas como persona, Sí, eso llena. claro. Bueno, ¿y qué aspectos disfrutas menos? Hay momentos en que uno se carga, porque pues igual como lo que trato son delitos, hay momentos que hay cosas feas y bueno, por momentos uno se va acostumbrando. Es feo también que uno se acostumbre muchas veces al dolor. Ah, yo lo comparo mucho con la medicina. Tú vas por urgencias y vas muriéndote y uno dice, pero ¿por qué no me atienden? Están acostumbrados a ver ese tipo de dolor. Y uno en este trabajo también se acostumbra a ver cierta clase de delitos y interiormente ya no se aterra uno tanto. O sea, sabe uno los porqués, cómo ocurre, pero entonces empieza uno a dejar de aterrarse. Entonces como que también se normaliza esa cosa. Y hay cosas que también a veces como que lo llenan a uno, como que uno dice,
pasan cosas feas y a veces se carga uno también de esas cosas tan malocas que pasan. Y sí, ha habido varios casos que, pues, difíciles, que incluso han hecho casi llorar por lo duros, porque son delitos atroces, pero entonces sí, eso a veces lo carga uno. Le sale uno un poquito cargado porque son emociones muy fuertes realmente, porque lo que te decía, se habla de la libertad, de la vida, de la familia. Entonces, incurriendo en un delito acaba mucha cosa. Acaba tu entorno social, tu familia, tu trabajo, tu futuro. Entonces, a veces uno se trata si uno mira a la persona y dice, no, terrible, o a la víctima, es pesado. A veces se carga uno de tanta cosa, porque son cosas que no son fáciles. Claro. Y cómo Mm. haces para poder liberarte y retomar nuevamente tu tranquilidad y tu paz? No, pues tratar de como que salir de la oficina y no pensar en eso, o también pues, digamos, dentro del mismo trabajo, como te decía, están las tutelas, eso me gusta porque a veces es como la oportunidad de poder ayudar, porque digamos en mi caso, que yo tengo que decir muchas acciones de tutela. Eso, el tema de la tutela es complicado porque la rama judicial está muy cargado de eso. Hay muchas tutelas, mucho, 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 y llega al punto que el funcionario se cansa, entonces busca la forma fácil de sacarla y ya, sale, sale, sale. Pero entonces cuando hay tiempito para poder mirar, pues me gusta poder analizar de fondo y si uno ve que efectivamente hay vulneración, poderle ayudar a la gente. No sacarla así porque sí, porque no es procedente, bueno, eso tiene unos requisitos formales, pero me gusta analizar un poco más allá y ver realmente, analizar si la persona sí lo necesita y desde esa forma y desde lo legal poderle colaborar, poder dar un empujoncito a la sociedad. Eso me gusta, eso me tranquiliza. Cuando logro sacar alguna tutela que le colaboramos a esta persona, le ayudamos, le dieron sus remedios, le dieron su cita médica, pudo solucionar tal cosa, eso es chévere, eso me gusta. Algo de Eso como que satisfacción por también, haber sí, cumplido. te llena, eso uno dice, sí, sí, porque pues a veces no, me eché este a la cárcel. En vez, en vez de vez en cuando, bueno, le ayudamos a esa persona y está bien. ¿Qué persona o qué experiencia fue clave en el momento de tomar la decisión de qué estudiar? Bueno, esa historia es bonita, yo la he contado muchas veces, porque yo no había estudiado ya, yo no fui el mejor alumno del colegio, bastante indisciplinado. Cuando salí del colegio intenté estudiar ingeniería de sistemas, hice 2 semestres, pero eso fue un caos, un desastre. Y ya tuve a mi hijo, a Mateo, entonces hubo que dedicarse a trabajar y mira que, bueno, no pensé ya en estudiar, sino en buscar trabajo y fue difícil, no se conseguía trabajo. Y finalmente pues resulté con el tema de los taxis, no sé si recuerdas, nosotros estuvimos taxi y estuve manejando taxi Sí, mucho claro. tiempo. Y me estaba yendo bien, o sea, es pesado, pero nos estaba yendo bien. Pues nosotros con mi pareja, con Sonia, fuimos padres muy jóvenes, a los 21 años, imagínate. Entonces nos estaba Eran niños yendo bebés. bien, sí, para editar, pasamos de la cama cuna a la cama doble. Nos estaba yendo bien, bueno, pues ya teníamos más estabilidad porque pues tanto tiempo, duraba como 2, 3 años que no había un trabajo estable, había que hacerle a lo que saliera. Y ya yo hice como una tecnología en sistemas, en mantenimiento de computadores, pero realmente Ajá. nunca ejercí el tema. Entonces, listo, ya me estaba yendo bien con el taxi y estábamos ahí como contentitos en familia. Incluso fue cuando ya teníamos cierta estabilidad económica que como pareja decimos, vamos a tener la niña. Y un día íbamos los tres con Mateito antes de la niña en el carro, pues, en el taxi. Entonces le preguntamos que qué quería hacer cuando fuera grande. Yo que quería ser taxista. Entonces, no es que sea malo, pero pues yo dije, no, yo quiero darle otro ejemplo y al otro día empecé Ujú. a buscar universidad. Ese fue el empujón realmente. Ese fue el Claro. empujón. ¿Y por qué derecho? Lo venía pensando porque en el mismo trasegar del día recogí a muchos abogados y los escuchaba sus tontos y me parecía interesante. Y ahí todos los días yo escuchaba muchas noticias y todo es legal, todo es jurídico y entonces me empezó, o sea,
ya llevaba como, cuando decidí estudiar Derecho, ya llevaba como 3 4 años manejando taxi. Entonces, esos 3 4 años mi día a día eran 8 horas de noticias. Entonces, me parece interesante el mundo jurídico. Eso me ayudó a tomar la decisión de por qué derecho y el por qué Ajá. estudiar, pues ese episodio con mi hijo, yo dije, no, pues, si quiere ser taxista, pues que lo sea, pero pues primero que tenga el ejemplo de que también se puede estudiar y ya que decida. Ujú, claro. Y uno metido en escuchando noticias todo el día, termina convirtiéndose en un apasionado allá de todas las causas por las que pelea el mundo. Exactamente. Y también se vuelve uno crítico, ¿no? Porque pues Ujú, hay que escuchar las noticias sabiendo qué es lo que se escucha, porque pues no, simplemente como por actualidad, porque no necesariamente la noticia es cierta, hoy en día hay mucha información. Entonces la información que ronda pues sí, sí merece contrastación. Y yo pienso que eso del derecho también le da a uno esa, como como te dijera, será una habilidad de contrastar todo, de no creer todo tan fácil, sino que todo, sospechar casi de todo. Y si todo está como bien, pues venga, lo buscamos a ver por qué está también, no está también. Quiero decir, sí. dudar de todo realmente, dudar de todo. Mm, sí, está perfecto. Mm. Bueno, y uno se imagina que para elegir una carrera también debería tener algunas habilidades específicas previas, como los propios prerequisitos para decidir si me anoto aquí o no. Sí, pues uno tiene que gustarle leer, tiene que gustarle básicamente la controversia, tiene que no ser como tan conforme como que sí, bueno, como aceptar todo, ¿no? Como más bien siempre dudar de todo, sobre todo en esta carrera, y estar no pelear, sino controvertir, gustarle el debate, gustarle debatir todo, eso me parece importante. No es pelear por pelear, sino debatir, que le encanta uno debatir, que le encanta uno argumentar, y ni siquiera tener la razón. Si veo que hay que defender una causa porque me contrataron para ello, pues busco cómo defenderla si no estoy de acuerdo. Entonces decía por ahí alguien, bueno, para los que se dedican pues al litigio, ¿no? Pues ya no se defienden derechos, perdóname, no se defienden personas sino derechos. Entonces, es chévere. Entonces sí como que, y también tener mucha vocación de servicio, ¿no? Porque todo Sí. el tiempo desde donde se esté, pues a alguien se ayuda. Puede ser una empresa, puede ser una persona, pues, etcétera. O en mi caso, en la rama judicial, pues estamos como en el centro de la controversia, pero finalmente estamos atendiendo a personas. Bueno, Mm. y cuando uno se mete en el mundo del derecho, aparte de esas habilidades que ya traía, ¿cuáles habilidades se desarrollan por el camino? A escuchar, aprende uno mucho a escuchar. Y también hay que, y también tiene que llenarse uno de paciencia porque eh, se llena uno muchas consultas, y pues hay que aprender o sea, atender a la gente. A mí me parece pues, que si uno en medio de lo que uno tiene, de los conocimientos, uno le puede ayudar a alguien o dar una orientación, chévere. Entonces también hay que ser como paciente con eso, la gente siempre va a querer preguntar cosas, todo el mundo tiene un problema, cuando alguien te conoce y no tiene acceso a un abogado y sabe que eres abogado de una, se acuerda de su problema que tenga, sea el que sea, y en algún momento te lo cuenta. Entonces, de pronto Esos ser amigos. un poquito de paciente con eso, ser paciente con eso y aprender a escuchar, y de pronto porque es que hay otra cosa, el derecho es tan amplio que uno no puede sabérselas todas. Entonces Ujú. uno se especializa en ciertas líneas. Entonces a veces le preguntan a uno, pues también cómo tener la humildad de decir, ese tema no lo manejo, entonces, pero tengo un amigo que de pronto o alguna cosa, o por este Ujú. lado puede ser. Eso básicamente. Súper. Bueno, ¿qué habilidades consideras que pueden ser importantes para tener éxito en tu campo? Y de pronto ser analítico, tener mucha comprensión, capacidad de síntesis, y escuchar como, o sea, extractar los temas importantes de cualquier discusión, aprender que pues a veces hay, o sea, todo es una controversia, ¿no? Aprender sobre todo la habilidad de encontrar el núcleo de la controversia, porque a veces se desatan peleas y todo son cosas inmanes, y una vez va a ver el núcleo y a veces es hasta fácil de solucionar. Entonces es como una habilidad de encontrar cuál es el núcleo, y cuál es la solución. Porque a veces el mundo es un universo, el problema es un universo tan grande y está lleno de cositas que no dejan solucionarlo. Pues pienso que es una habilidad
y que es otra habilidad que casi que debe tener todo abogado de conciliar, de llamar a las partes, venga, encuéntrense en este punto medio. Entonces, reconocer cuál es el meollo del asunto y tener la capacidad de identificarlo, de exponerlo a las partes y cuando se puede conciliarlo. Qué bien. Ese tema de la Mm. conciliación uno no se imagina que esté como en el lenguaje del mundo. Hoy es difícil tener puntos de conciliación y de encuentro. Complicado, complicado porque ese tema de la conciliación, o sea, y más en nuestra sociedad siempre como que queremos tener la razón, queremos ganar. Entonces, la conciliación es un gana-gana, todos quedan contentos, pero pues, alguien tiene que ceder, alguna cosita tiene que ceder. Es para que se solucione un conflicto mediante conciliación, hay que ceder en algo. Ahí no va a haber perdedores, pero tú tienes que ceder algo de tus intereses. Entonces, yo pierdo un poquito acá, pero me gano tranquilidad. Entonces, todos los conflictos son así, todos los conflictos que se terminan por diálogo, las partes tienen que ceder en algo y aceptar alguna cosa. Entonces, pero eso es un tema muy cultural, porque desafortunadamente acá estamos como que creemos que la justicia es venganza, ver que el otro pague, Ajá. y no necesariamente eso es justicia. De acuerdo. Mm. Sí, yo creo que es como de esas complicadas. Yo creo que eso es como uno de los mayores desafíos que se podría uno encontrar, no solamente en el campo del derecho, sino en la vida. ¿Qué otros desafíos puedes encontrar tú en el ejercicio de la profesión? Bueno, de pronto a veces crecer no es tan fácil, aunque el derecho tiene muchas vías, muchas salidas. A mí me ha ido bien, afortunadamente, gracias a Dios, y estoy por carrera judicial, por mérito, porque he pasado mis concursos. Pero yo diría que un desafío para que uno estar por concursos es que los concursos son muy lentos. Entonces, Hay que o tener sea, paciencia. pero muchas. Un concurso dura 4 años desde que presentas el examen hasta que logras tu posesión si lo pasaste. Entonces, es muy largo. No Ujú. tendría por qué ser tanto, debería ser a lo sumo un año. Ahorita estoy en un concurso que presenté, ya llevamos 7 años y nada que se termina. Wow, Eh, demasiado. sí, de hecho ha sido para ahí noticia en algunos medios, radiales sobre Mm, todo. Es un concurso para jueces y sí. ha tenido muchos inconvenientes. Después de que tú pasas un examen, viene una etapa que se llama como curso concurso y ha Ujú. sido desgastante. Llevamos 7 años en eso. Y si Dios quiere, el otro año estaríamos mirando si ya hay posibilidades de ascender a eso. Muy Mm. importante. Estos son los amigos que hay que Sí, tener. Gente. Aprenda, aprenda, aprenda. sí, Bueno, sí. ¿qué otros trabajos hacen las personas que estudiaron derecho también? Uy, muchísimo. O sea, no solo defender personas, defender gratis, por ejemplo, coger casos a honorem, tú puedes ayudarle a una persona y ven y te defiendo, pueden crear una fundación, pueden crear una empresa, no, es que es tan amplio, defenderte a ti mismo. Ujú. El trabajo primordial es ser el abogado de la familia y los amigos. Sí. Pero mira que hay mucho campo, hay, o sea, todas las áreas Todas las empresas profesionales, necesitan un abogado. todo, para todo, cualquier área, cualquier tema necesita, porque todo está regulado, todas las actividades están reguladas. Entonces, pues realmente es muy amplio el tema, no te podría decir, pero pues tú Ujú. puedes representar una empresa, defender una empresa, puedes juzgar como fiscal, puedes ser neutral como juez, o puedes ser defensa. Es muy amplio el tema realmente. Sí. Tú estás como en una rama penal. ¿Esa especialidad se elige o cómo funciona? Entiendo que hay un montón. O sea, sí, dentro de la rama judicial está pues el derecho privado, que es el civil, las controversias así de platas, contratos. El derecho público, que entre el público está el administrativo y el penal, y laboral y familia. El penal específicamente es el dedicado al tema de los delitos. Sí, pues tú eliges qué rama te gusta. Tú eliges qué rama te gusta. A mí siempre me ha gustado el penal. De hecho, no es el que más plata es, pero me parece sí, interesante. Me gusta mucho el tema de la controversia del juicio oral, es como el que
En Colombia, hace no mucho se ha aplicado el tema de la oralidad en la justicia. Es como Sí, que el abanderado del juicio oral, no como trata de acercarse un poco como lo vemos en las películas y en las series, es el derecho penal. ok. Entonces, esa es otra habilidad que se aprende, que aprender a interrogar a las personas. Si tú quieres llegar a un punto, sacar una verdad, cómo interrogas, cómo abordas un tema, cómo Mm. tomas a un testigo, cómo te das cuenta que está mintiendo, cómo con un contrainterrogatorio pues lo haces incurrir en errores o que diga finalmente la verdad. Es chévere, es interesante. Pues estos son también los, ¿cómo hace uno cuando alguien está queriendo decir mentiras ahí, pues, en la cara? Sí, 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 sí. A punta esas son habilidades, ¿no? Pues no, no, o sea, yo Ujú. creería que las tengo, pero nunca las he desarrollado porque mi rol no es ser ni fiscal ni No. defensor, pero pues en el ejercicio escuchándolo casi que a diario uno pues más o menos entiende por dónde es la cosa. Y también uno escuchando a diario, este señor me está diciendo mentiritas. Sí, claro, se Sí, va afinando el oído. sí, sí, sí. Sabemos, Pechito, que estamos en un constante cambio. ¿Cómo ha evolucionado tu campo desde que empezaste a trabajar hace 10 años hasta hoy? Pues yo creo que de hecho ha evolucionado mucho en cuanto a los procesos. Pero yo creo que el cambio más grande, como te lo decía al principio, la pandemia nos obligó a cambiar mucho, porque era lo que tú decías, el imaginario lleno de papeles por todo lado y así era. Era un Ujú, mundo de expedientes, pero entonces la transformación digital ha implicado que la oficina esté más limpia, el escritorio, el computadorcito y ya. Entonces el cambio es mucho a lo digital, aprender mucho las tecnologías de la información, aprender, digamos, pasar de leer el papel a la pantalla, eso es un poco traumático, ujú. porque pues, y hay gente que se resiste a una de eso, eso, pero pues, digamos, en mi caso ya me acostumbré y ya como que me duele dañar un papelito. Eso Sí, en cuanto a lo normal. A futuro, pues como todo, uno cree que la IA lo va a reemplazar. Aún, ajá. no sé, algún día pueda que pase porque está desbordada la IA, Sí, pero sí, pues así por es. el momento no lo veo tan cercano que reemplace al abogado como tal, porque pues es muy impreciso, porque pues el derecho es muy subjetivo también. Ujú. Entonces, de aquí a que la IA aprenda a interpretar las subjetividades, pues pienso que pasarán muchos años. Tenemos es que hacernos amigos de la IA, aprenderla a usar y contrastarla. De hecho, ya la uso mucho, sobre todo para resumir grandes volúmenes de información. Entonces ya miro el Ajá. resumen, le da a uno una idea y ya uno y contrasta con la información real. Eso, la transformación sí es mucho aprender a usar las tecnologías de la información, pero pues yo creo que también tenemos que ser muy estudiosos para que tampoco seamos tan fácilmente reemplazables. Eso es un poco el tema. Y a futuro pues pienso que ya no va a haber tanto contacto personal. Mira cómo estamos nosotros. Juzgados y en sí de las oficinas, todo el tema judicial, siempre había mucha gente y Sí. como que colas y filas y mucha gente y papeleo y ahora no, ahora uno va a la oficina y no va, si van dos personas al día es mucho, pero anteriormente tenías tú que interactuar mucho. Entonces de pronto también, ahora que digo esto, caigo en cuenta que de pronto uno no tratar como persona de no perder la habilidad social de interactuar con las personas, porque cada vez hay menos contacto, pues no necesariamente físico, pero sí digamos presencial frente a frente con una Sí. persona, ya cada vez todo es más remoto. Entonces eso es un desafío, pero pues ya va como en nosotros como personas, como humanidad, mantener eso que nos hace humanos, el contacto tú a tú. Eso cada vez va a ser menos en esta profesión y en muchas, y yo creo que en todas, pero como que el reto es mantenernos humanos, Sí, sociales, no encerrados, mantenernos sociales. De hecho, tenemos que vernos, eso. Paulita. Sí, sí. Hay que poner la cita ahorita. Ya me dio como cosa, toca vernos. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento que ves en el futuro para los abogados? Bueno, eso sí son infinitas, porque pues, depende el área donde te desempeñes. Y hay muchos abogados. Y algunas personas me preguntan,
y tú miras y la cantidad de abogados que se gradúan es inmensa, pero como hay tanto campo de aplicación, tantas especialidades, lo que digo, o sea, las oportunidades están, pero tenemos es que ser juiciosos, tenemos que ser buenos, porque abogados hay mil, buenos hay poquitos. Entonces, yo creo que el destino te lo labras tú, siendo bueno en lo que haces, especializándote, pues habrá uno que otro superdotado que pueda hacer varias ramas del derecho, pero pues lo mejor es especializarse en algo y hacerlo bien. Y si lo haces bien, seguramente las oportunidades van a ser muchas. Por ejemplo, con el Estado hay mil oportunidades. Porque, pues, digamos, a mí el tema de la política me gusta solo para discutirlo, pero nunca he podido con el tema de la política para el clientelismo. Y si fuera así, no podría desempeñarme profesionalmente. Y por ejemplo, voy donde voy porque he aprovechado los concursos de méritos, no, pues sí, gracias a Dios y que pues he tratado de ser constante con el estudio, he logrado ir pasando, ir subiendo de a pocos, pero por mérito, por estudio, por dedicación. Bien. Bueno, y yo estaba pensando también en el futuro. Obviamente hablaste de la IA y el derecho como tal, como carrera. Yo he hablado con otros profesionales y sé que incluso el desarrollo de la carrera como tal, que en algunos casos era de 6 años, se fue bajando a 5, ahora algunos van a 3. ¿Cómo es la del derecho? ¿Cómo la ves proyectada? De pronto, hacerlo más práctico. Lo que pasa es que, bueno, hay unas que lo hacen en tres, pero no necesariamente es que vean menos. Lo que pasa es que le meten, o sea, no descansan. Entonces, pues es un reto, habrá quienes lo logren, pero pues te saturas mucho. Eh, pero yo pienso que es un tema de paciencia porque hay cosas que hay que ver. El derecho es tan amplio que hay temas que a uno no le van a gustar. Entonces, pues igual tienes que aprenderlos en la carrera o verlos y tratar de aprenderlos y ya, pero pues yo pienso que la universidad no te define, no te define. Es más lo que tú hagas. Obviamente habrá unas que enseñen más cosas, que tengan más posibilidades, que tengan mayor exigencia, pero finalmente tú eres el que te formas y el que aprendes lo poco o mucho que te dé la universidad. Porque pues si hacemos un paralelo, por ejemplo, el externado, que es de las mejores, digamos, en derecho, Ajá, tiene un pensum pesadísimo. Los 10 semestres son todas 10 materias cada semestre. Entonces, full, full, full. muy intenso. Y yo, por ejemplo, soy de la católica y era un poco menos de materias, 7, 8, 6 algunos. Y profesionalmente, pues voy a la par con muchos con algunos amigos que conozco del externado, incluso más arriba que algunos. Entonces, pues, sí es una Ujú. herramienta, pues a veces la universidad depende como tú quieras desempeñarte, pero también pues un factor importante, lo que sí determina la oportunidad, la universidad es si quieres salir con contactos. Eso sí tiene que ser una buena oportunidad. Si quieres Sí. hacer contactos, pero bueno, eso sí desafortunadamente tiene que ser una universidad de mucho renombre. Pero si tú sales a guerreártela, a luchar y a buscar un trabajo por mérito, lo que te define es tu trabajo y tu estudio, realmente. Muy bien. Bueno, ¿ha habido algún momento en el que te hayas sentido desconectado de tu profesión? No, no, mira que no. Pues de pronto a veces, a veces como que llega, a veces se deja uno llevar por la monotonía y siente uno un poco de encierro y uno dice, ay, ¿por qué no fui ingeniero agrónomo? Estaré para en el campo y no aquí, pues una cosa así. Pero como que yo pienso que todo el mundo se cansa alguna vez de lo que está haciendo, pero pues son momentos realmente. Pero pues si uno retoma y se concentra, estoy convencido de que hago lo que me gusta. Pero sí, hay momentos en que uno dice, ah, hubiera hecho otra cosa. En fin, pero pues yo pienso Sí, que a todos nos pasa, en algún momento quisiéramos estar haciendo algo diferente. sí, sí, algún ratico, al menos Mm, vacación. sí, sí, exacto. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿seguirías eligiendo la misma carrera? ¿Te ves haciendo esto por el resto de la vida? Sí, 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 sí. De pronto haría cosas diferentes, de pronto haría cosas diferentes porque, digamos, yo nunca me vi.
no quería ser empleado ni me veía en una oficina, pero pues Ujú. ya como te venía contando, ya tenía mis obligaciones, ya tenía que responder. Entonces, pues lo primero que se me dio fue la oficina y me ha ido bien y me ha gustado. Pero me parecería interesante el tema del litigio, me parece chévere, un poco más de independencia. Ujú. Pero tú sabes que a veces la independencia es más dura, puede ser. A veces la Claro. independencia puede ser más dura. Eso de pronto lo evaluaría. Lo que sí cambiaría de pronto es haber aprovechado el tiempo más joven, porque yo de joven desaproveché mucho tiempo, hubiera sido más juicioso para estudiar. Es Ok. lo único que cambiaría. Sí, o Haber sea, aprovechado el bachillerato realmente. sí, un poquito más. Sí. Bueno, para, para esos jóvenes que hoy están en bachillerato, con toda esa experiencia de vida que tienes y que de repente todavía en este momento estén pensando qué hacer o que estén evaluando por ahí el derecho que les guste la gente que pelea, en fin, eh, ¿qué les dirías? No, que si tienen esta inclinación, que no lo deben. Les van a decir que hay mucha competencia, pero mira que cada vez menos. Si uno analiza la sociedad, por lo menos nuestra sociedad como vamos, la juventud está decreciendo, cada vez nos estamos envejeciendo como sociedad. Y asimismo, pues se están acabando también los profesionales. En este momento hay muchos, pero cada vez va a haber menos y créanme que se van a necesitar. Y siempre va a haber algo que hacer en derecho. Entonces, que no lo duden, hacerlo con convencimiento. Si te gusta, para adelante que te va a ir bien y algo sale. No te vas a varar. Seguro, no, muy difícilmente te vas a varar. Te varas si lo hiciste porque no te gustó, Ujú. porque no te apasiona. De resto, no te varas. ¿Se puede vivir dignamente de ser abogado? Sí, muy bien. Se puede vivir muy bien. Súper bien. De hecho, se Bueno. puede vivir tranquilamente. Que yo sea un desastre financiero a veces no significa que la carrera sea mala. Desde tu perspectiva, ¿cómo se ven otras carreras profesionales con las que habitualmente interactúas? Chévere. O sea, yo veo carreras interesantes, por ejemplo, los ingenieros, me parece muy chévere lo que hacen, pero como que yo digo, no, si en algún momento me van a necesitar. Ajá. Lo estás viendo con cara de cliente. No necesariamente porque se meta en un problema, sino porque de pronto necesita alguna asesoría de pronto cómo no meterse en problemas, por ejemplo. Ujú. Entonces, Sí, yo todas las carreras realmente las asocio, porque en algún momento van a necesitar, ya sea porque te empleaste, necesitas pues, defender tus derechos como empleado, porque eres empleador, necesitas saber tú las normas para emplear, todo tiene que ver con derechos. Así es sencillo. Toda esta vida tiene que ver con derecho. Desde que entras al colegio, las normas educativas, el manual de convivencia, todo tiene que ver. Y aprender sí. a cómo interpretar, no es saberse normas, no es saberse un mundo de leyes, sino como que coger una ley que te acaban de pasar y de pronto echarle una miradita y entenderla y de para dónde va y por qué sí, por qué no. Yo creo que esta es una Digamos que de las profesiones más difícil de reemplazar por otras, ¿no? Normalmente uno ve, por ejemplo, que algún administrador de empresas termina siendo reemplazado por un psicólogo con buenas competencias, ¿cierto? sí, Pero reemplazar sí. a un abogado, ¿qué tan fácil es por Ujú. otra profesión? No, difícil porque, o sea, para lo que tiene que hacer un abogado, no solo lo puede hacer un abogado, nadie más. Pues por ahora la única competencia cercana que tenemos es la IA, lo que te decía. Pero como tal que nos reemplace otra profesión, no, difícil. Muy bien. Y lo que pasa es que sí son complementarias, porque como lo que decía, son tantos temas tan específicos. Por ejemplo, Ujú, digamos, hay derecho minero. Pues tú necesitas de pronto hay unos ingenieros ahí que te expliquen cositas. El derecho médico, necesariamente, pues uno pues, aprende que los procedimientos, pero necesitas apoyarte en un profesional en medicina para mitigar en esa área. ujú. Entonces, eh, así como tiene que, se mete en todas las áreas que pueda haber de profesiones, pues necesitas del especialista en esa profesión para que te asesoren en algunos temas puntuales. Muy bien. Como para que ese conocimiento al que debe llegar realmente sea lo suficientemente Exactamente. profundo. Ujú. Bien.
Bueno, nos vamos a ir a un plano un poquito más espiritual. ¿Cuáles podrían ser los valores que guían tu trabajo? Yo pienso que tiene que ser como, tener como entereza, como te digo, ser honesto, hacer las cosas bien, tratar de hacer las cosas sin dañar a nadie, porque desafortunadamente el derecho se presta para eso, y para que si tú conoces las normas le busques la trampa, y no se trata de eso, se trata como de tener una conciencia social con uno mismo, con la familia, con la sociedad, de hacer las cosas bien. Pues no es que porque yo conozco, entonces venga, le busco la trampa. Pienso que es un tema de conciencia, y tratar de hacer las cosas siempre lo mejor posible, sin dañar a nadie, y hacer lo que es correcto, no necesariamente lo justo, porque no siempre lo justo, lo correcto es justo, pero entonces tratar de hacer lo que es correcto. Eh, y pienso que he tratado de aplicarlo en mi vida, poco a poco, pues tratando de como de alimentarse. Mm, Digamos, a mí no me gusta hacer nada, colarme en una fila, ese tipo de cositas, Ajá. de pasar por encima de alguien, que tengo un amigo allá que le hace pasar toda la fila, ese tipo de cosas trato de evitarlas, y Sí. trato de interiorizar eso, precisamente por la misma carrera. Digo, no, pues, yo conozco la ley, conozco muchas cosas, pues tengo que hacerlo legal, como es. Está muy bien ese Mm. efecto sobre la vida personal. Bueno, ¿tu profesión te permite tener un buen equilibrio entre la vida personal, profesional y espiritual? Sí, 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 sí. Pues en mi caso sí, lo que pasa es que depende. Hay gente que el trabajo la absorbe tanto que no te queda tiempo para ni para las otras dos. Se vuelve Ujú, absolutamente dependiente del trabajo. Entonces, en mi caso, donde estoy actualmente, pues sí hay bastante trabajo, pero me queda tiempo para estar ujú. con la familia. De hecho, también me queda para el tema espiritual. Voy a misa, y me gusta estar en el momento, es cuando voy lo hago concentrado y lo hago con mayor respeto. Muy bien. ¿Cómo crees, Pachito, que se le puede servir a Dios a través de tu profesión? Es que servir a Dios, yo estoy convencido que agradar a Dios es hacer las cosas bien, es no dañar a nadie. Así de sencillo, si tú estás haciendo las cosas bien, estás agradándolo. Eso es muy fácil, realmente. Bueno, a mí se me hace fácil agradar a quienes se le presenten las tentaciones o las oportunidades de hacer algo indebido para su propio beneficio, pero no, en mi caso me parece muy fácil, que tan sencillo como hacer lo correcto y hacer como el bien, realmente, hacer las cosas bien, o sea, no el bien como tal, sino como algo bueno, algo que beneficie a las personas y de manera correcta. O sea, buscar el beneficio, pero de manera correcta, por así decirlo. Ética. Muy bien, perfecto. Mm. Bueno, entonces vamos a ir a buscar algunos consejos prácticos que en redes, asociaciones, universidades recomendarías para los jóvenes que nos están escuchando, que quieran explorar, aquellos que estén interesados en el derecho. Bueno, redes sociales ahorita las hay todas, y precisamente se puede aprovechar mucho. Yo lo uso mucho, eh, sobre todo con las que yo uso son Facebook, Instagram y TikTok últimamente. Me había resistido, pero ya empecé a usarla. Y mira que si tú buscas el tema, por los temas que te gustan, y por los temas profesionales, hay mucha gente hablando de temas profesionales, y eso enriquece mucho. Ya no tienes que sentarte a leer horas, sino pones videitos, 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 hasta divertido. Eso enriquece mucho en cuanto a redes sociales. Y plataformas hay muchas también, de empleo, de laborales, bueno, en fin, eso ya el límite lo pone la imaginación para buscar las fuentes de la información. Ujú, Universidades, pues lo que te decía, eso ya depende de la capacidad económica de cada quien, para unos con mayor renombre, pero pues yo sí digo que tú te haces como persona, como profesional, y te haces tú, mando a la universidad. Ahora, si tienes la oportunidad de pagar una universidad cara, pues bueno, bien, perfecto, dale, y seguramente te abra más puertas por los mismos contactos que hagas adentro de la universidad. Muy seguramente te va a abrir más puertas, te va a ser más sencillo. No quiere decir que porque sea una universidad más barata
no lo puedes hacer. De pronto se te dificulta, te demoras un poquito más, pero si lo haces bien, llegas porque llegas. Muy bien. Mm. Bueno, para terminar, em, ¿qué consejo adicional darías a los jóvenes? Algo que yo no te haya preguntado que quieras decir. No, a los jóvenes, pues que se disfruten su juventud, pero que aprovechen el tiempo, el colegio. Ay, a mí me pesa mucho no haber aprovechado mi colegio porque fui bastante desjuiciado. Aprovechen a sus profes, aprovechen el colegio, no dejen de hacer locuras, no dejen de vivir, no dejen de hacer travesuras, todo lo propio que hace un joven, un adolescente, no dejen de vivirlo. Pero aprovechen un poquito más el tiempo, dejen la oportunidad de leer más, de aprender más, de ser más, de adquirir más cultura, meterse más en los temas culturales, de coger más conocimientos, dedicarle un tiempito diario, 10 15 minutos, leer mucho, eso no le quita nada a nadie. De hecho, estoy leyendo hace un libro que me leí por allá cuando estaba como en séptimo, una profesora de sociales, me gustaba mucho la social, y por allá en esa época me puso a leer ese libro y ahorita estoy sacando el tiempo para leerlo. En esa época leí como un capítulo y me gustó, pero nunca lo leí, lo estoy buscando y no lo encontré, me tocó volverlo a comprar y ahí estoy. Entonces, si no aprovechaste el tiempo antes, pues no importa, nunca es tarde, pero siempre hay que hacerlo. El tiempo, dice mi madre, el tiempo perdido, los ángeles lo lloran. Muy bien, Entonces, hay tiempo para todo. Entonces, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, estar rico. Saquémosle un tiempo a la cultura y un tiempito para Dios, como tú dices. Eso tengo que trabajar más en eso, muy bien, pero carita para todo hay feliz. tiempo. Bueno, hemos escuchado a un profesional comprometido con su carrera, que nos ha compartido con generosidad su camino y su pasión. Agradecemos mucho al doctor Francisco Javier Linares por darnos esta perspectiva tan valiosa, que sin duda ayudará a nuestros jóvenes a encontrar su vocación y a aportarle al mundo en el área del derecho para darle gloria a Dios. Pachito, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y estos conocimientos. No, a ti por la invitación, muy rico, chévere. Chévere la experiencia, nunca me van a entrevistar. Y si ves que este episodio le puede servir a alguien, compárteselo. Te invitamos también a que explores las entrevistas que hemos realizado a otros profesionales y las siguientes que estaremos publicando. Además, si quisieras escuchar sobre alguna otra profesión o conoces a alguien a quien te gustaría que entrevistemos o nos quieres sugerir más preguntas para hacer a nuestros invitados, déjalo en los comentarios y te leemos. Que Dios bendiga tu camino.